Gracias por continuar con nosotros. Está usted en Momentum, esta alianza que tenemos pie de página y Rompeviento TV. Espero que haya ido por su cafecito, por su té, por su jugo, porque tremenda mesa que tenemos ahorita y le vamos dando la más cordial bienvenida pues ya a una colaboradora de Rompeviento TV, la doctora Violeta Vázquez Rojas, doctora en lingüística, profesora investigadora del Colegio de México, del Colmex. Se encuentra también nuestra querida Renata Turrent, pues ahora ex candidata a diputada local del Distrito 17 aquí en la Ciudad de México, en esa violenta alcaldía de la Benito Juárez. Y se encuentra también con nosotros la doctora Elisa Godínez Pérez, politóloga, egresada de la UNAM, maestra y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Tres brillantes analistas y vaya proceso electoral que vivimos, así que pues les damos la bienvenida, Elisa, Renata, Violeta, buenos días, bienvenidas, gracias por aceptar la invitación. Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos, buenos días Ernesto, Alberto y a la audiencia. Hola. Buenos días, bienvenidas. No, yo quiero ponerle así todo un monumento a Renata Turrent, porque vaya campaña que se aventó y siendo madre, bueno, qué barbaridad, ya estaremos platicando también sobre eso, pero miren, Renata, Violeta y Elisa, titulábamos esta charla que vamos a tener, Elecciones 2021, pues todos dicen que ganaron y más bien cuáles son las lecciones aprendidas. Entiende y se entiende además que a los lados en un proceso electoral pues hablen y pretendan enaltecer, más allá de que sea en su justa dimensión o no, el resultado electoral que tuvimos en México y que todavía estamos esperando resultados finales, pero pues prácticamente ya quedó marcado pues el resultado y el proceso electoral. Habrá pocas modificaciones. Me gustaría iniciar contigo, Violeta Vázquez Rojas. ¿Cuál es tu valoración en este proceso electoral? Un balance, te tocó ser representante de Morena en una casilla, tengo entendido, y ¿cuál es tu balance de este proceso electoral? Lo bueno, lo malo, lo feo, si se puede plantear de esa manera, Violeta. Bueno, pues lo bueno, creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto, que lo bueno fue una participación histórica para una elección intermedia, ¿no? Eso es muy bueno y creo que con mucha confianza de parte de la gente, de que el resultado va a ser respetado, de que no hay chanchullo, de que hay incertidumbre, como tiene que ser en la democracia, ¿no? O sea, generalmente en una verdadera democracia los resultados suelen sorprender. Entonces creo que eso fue lo bueno. Lo siguiente es que hay que ser muy cuidadosos, es decir, después cuando empezaron los resultados se levantó muchísimo polvo y entonces como que no veíamos muy claramente y entonces se empiezan a vender los resultados, las narrativas de la derrota, ¿no? Más que todos ganaron, creo que había una narrativa una línea muy clara de decir que Morena había perdido, ¿no? Y entonces creo que en eso sí, ahí es donde empieza, donde hay lugar para el análisis, para pensar, considerar que no se trató de una elección, sino de varias elecciones simultáneas, en algunas de ellas victorias muy contundentes, por ejemplo, en las elecciones para gubernaturas, ¿no? O sea, 11 de 15 gubernaturas es una victoria muy contundente para Morena, prácticamente tiene ahorita toda la franja del Pacífico, excepto 2 estados. Y por otro lado, los congresos locales, que también tampoco estuvieron mal los resultados ahí, y esas creo que fueron victorias contundentes para Morena, al contrario de la narrativa de los medios corporativos, y por otro lado, una victoria que yo considero modesta, pero no despreciable en el Congreso Federal. Y en contraste, sí, un resultado muy desconcertante en la Ciudad de México, que yo creo que para todos aquellos que hemos votado en esta ciudad, que siempre ha ganado, en donde siempre ha ganado la izquierda, ahora sí parece una señal de advertencia lo que ha pasado en la mitad de las alcaldías. Y creo que eso sí llama a una reflexión muy profunda sobre, bueno, pues a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Si es verdad que la oposición está tan moralmente derrotada como decíamos, o probablemente no lo esté.
y entonces qué medidas se van a tomar al respecto, porque lo que se juega no solamente en la sucesión, o sea, vienen dos ejercicios democráticos muy importantes, la consulta de agosto, perdón que está ladrando mi perro, y más adelante la revocación del mandato. Entonces ahí voy a cerrar porque... No se preocupe, doctora. Bienvenida al club. Este es un noticiero pet friendly. Sí. Bueno, y antes de ahorita que Alberto les aviente la siguiente pregunta, pet friendly, les comentamos la dinámica, cómo nos gustaría que fuera. Pues le vamos a estar haciendo preguntas distintas, Alberto y yo, pero si alguna de ustedes quiere responder una pregunta que no le tocó, por favor, siéntanse en la confianza y en la libertad de hacerlo, ¿vale? Ahora sí, Alberto, perdón. Sí, no te preocupes. Doctora, Elisa Godínez, quisiera también pedirle su evaluación del día después y añadir esa pregunta que me parece ese tema que parece interesante que plantea la doctora Violeta Vázquez. La narrativa de estos días se ha concentrado en resaltar los espacios en donde Morena, ¿no? El partido en el poder, no tuvo un desempeño eficiente y tuvo algunas derrotas. Pero dentro de esta avalancha informativa y de desinformación, se hizo a un lado el nuevo panorama electoral y de gobiernos, por supuesto, que hay en México. 17 gobiernos estatales en manos del partido en el gobierno. ¿Cuál es su evaluación del día siguiente, doctora? Sí, gracias, Alberto. Yo creo que eso es lo que está faltando y como dijo bien Violeta al principio, como que lo que imperó fue este intento de imponer la narrativa del fracaso de Morena, porque bueno, ya sabemos que la oposición tenía esa imperiosa necesidad de decirlo, ¿no? Y bueno, considerando además los resultados en la Ciudad de México, bueno, esto se magnificó. Pero como bien señalas tú, yo creo que no es nada desdeñable que Morena haya ganado 11 gubernaturas hasta el momento y como está, digamos, el conteo hasta ahorita. Yo creo que eso es muy importante porque reconfigura de manera muy interesante el panorama político a nivel nacional. O sea, no sé cuántos exactamente estaba gobernando Morena, cuántos estados, pero ahorita, como bien lo dijiste, ya son 17. Y eso es importantísimo porque además muchos de los congresos, como por ejemplo en Tamaulipas, donde no necesariamente hubo elección para cambiar gubernatura, el Congreso quedó en manos de Morena. Y eso, por ejemplo, ¿no? en una coyuntura muy, muy especial, que es la de este señor García Cabeza de Vaca, ¿no? Que fue a través del Congreso en donde se pudo pertrechar y seguir ahí todavía en el Congreso local, pues ahora la correlación de fuerzas va a cambiar y eso puede también mover cosas. Entonces yo creo que en ese sentido sí me parece muy importante eso, porque al menos mi lectura es que a nivel nacional sí está habiendo una simpatía y un refrendo digamos, del gobierno federal, ¿no? O sea, al gobierno federal, al régimen actual. Con todos los problemas y con todos los matices y con todos los asegúnes que se puede hacer, pero para un partido que recién, digamos que tiene de reciente creación, tiene muy pocos años de vida, Morena, no es nada desdeñable. Ahora, sí podemos también, eventualmente, como parte de las críticas y los balances y demás, sí se puede también, digamos, hacer un análisis de repente de que hubo bastante pragmatismo de parte de la dirigencia de Morena como para imponer ciertos candidatos que no tenían necesariamente todo el respaldo y toda la, digamos, simpatía de la base. Y eso, bueno, es algo con lo que tendrá que cargar eventualmente Morena y demás. Pero, digamos, el balance en términos para leerlo, digamos, desde la perspectiva del futuro de la 4T inmediato, yo creo que es bastante positivo. Ahora, otra cosa que me parece muy importante resaltar es que la dichosa Alianza por México, la verdad es que a nivel nacional no le fue nada bien, ¿no? Digamos, contrastando con esta narrativa del principio que se decía de
no, claro, Morena perdió y demás. En la Ciudad de México fue distinto, ¿no? Y la Ciudad de México es un caso muy especial que ameritaría un análisis muy detallado y muy, creo yo además, con cabeza fría, porque bueno, a muchos sí nos cimbró, especialmente, bueno, yo que soy chilanga, capitalina y que siempre he votado por la izquierda desde que he podido votar. Pero digamos, a nivel nacional, la fuerza de este bloque opositor, pues no es precisamente bueno, ¿no? Y entonces eso también hay que señalarlo, ¿no? Porque ya en términos reales, pues esta narrativa se cae, ¿no? Y digamos, hasta ahorita yo dejaría el comentario aquí para darle voz a las demás. Ya, gracias, gracias. Mi queridísima Renata Turrent, yo lo primero que honestamente tuve cuando llegó ya el día 5 antes de la elección y que se terminaba la campaña, pues celebraba muchísimo que tuvieras finalmente un descanso y que pudieras ya estar en paz en tu casa. Bueno, no sé en qué tanta paz estuviste, pero empezaba la veda electoral 5 días antes de la elección, algo que realmente varios celebramos, que te conocemos y que sabemos lo que esta campaña representó. ¿Cuál es tu balance? Y particularmente me quisiera detener precisamente en la Ciudad de México y me gustaría pudiéramos hacer un zoom precisamente en esa alcaldía de la Benito Juárez, que vaya que ahí salieron muchos demonios que si finalmente tuvieron un reflector, que esa es una de las partes que creo que me parecen relevantes, la mafia inmobiliaria y los índices de violencia y de acoso y persecución que puede haber en una alcaldía como la Benito Juárez. ¿Cuál es tu valoración, tu balance de este proceso electoral, Renata Turrent? Sí, muchas gracias, queridos todos. Nada más si puedo comentar de volada una cosa que mencionó Violeta, y ahorita me meto acá a la Benito Juárez, justamente del balance, la parte positiva de esta participación histórica. Creo que nada más yo abonaría que, en mi humilde opinión, independientemente de los resultados y del balance que cada lado haga, el efecto de la politización del país sí, resultado de la manera en la que se ha hecho política desde Palacio Nacional, es algo positivo, ¿no? Independientemente si nos gustaron o no nos gustaron los resultados, hasta aquí en la Ciudad de México, creo que esta participación histórica se debe ver como un triunfo, digamos, democrático por parte de la politización que ha traído la Cuarta Transformación, nada más. Y ahora sí me meto a este terreno tremendo de la Benito Juárez. Varias cosas. Creo que es cierto todo lo que menciona ahorita Ernesto sobre el acoso sistemático que se vivió durante toda la campaña. Es cierto que hay muchos intereses que se defendieron por parte del gobierno actual aquí en la Benito Juárez, de inmobiliarias, de un bastión político que no podían perder. Ellos ni en sus mejores sueños pensaron que iban a obtener las alcaldías que se obtuvieron acá, entonces mantener la Benito Juárez era prioritario y se vio en la manera en la que operaron las elecciones previo al 6 de junio. Sin embargo, creo que hay que ser críticos en qué sucedió y no podemos echarle la culpa ni a... es cierto, todo lo que pasó, todo este acoso sistemático que tendría que estar visto, analizado con lupa por parte del INE y que no se hizo, que no se atendió absolutamente ninguna de las quejas. Si bien todo eso es cierto, también es cierto que a pesar de aunque eso haya sucedido, no hay forma de que nos hubiera alcanzado como partido para poder haber tirado al PAN, independientemente. No se puede explicar una pérdida de 3-1, como la que tuvimos las candidatas aquí en Benito Juárez, solamente por la operación de parte del PAN. Y creo que eso es algo que tenemos que reconocer y porque no nos sirve de nada sentarnos a decir es que compraron votos, es que nos acosaron, es que sí, todo eso es cierto y quizá hubiera cambiado en algunos puntos porcentuales y en la manera en la que se hace política. Y no sé, las dos cosas pueden ser ciertas, ¿no? Se tiene que atender este tipo de violencia política. Sin embargo, eso no se puede decir que es la explicación total de lo que sucedió aquí en la Benito Juárez, porque sería
sería gravísimo para el 24, ¿no? Seguir pensando que no hay nada que reflexionar. Y aquí algunos pequeños datos. En 2018, esta alcaldía la ganó Andrés Manuel López Obrador, mi distrito de la alcaldía la ganó Andrés Manuel López Obrador y la ganó Claudia Sheinbaum. Se perdió en lo local. ¿Qué nos dice esta elección? Varias cosas y habrá que analizar a fondo los datos, pero de inicio que eso lo sabíamos desde 2018, que hay un voto diferenciado y que a nivel local la gente está contenta con lo que está haciendo el PAN. Entonces, habrá que entender por qué está contenta de lo que se está haciendo y hacer muchísimo trabajo local si es que alguna vez se quiere llegar aquí. No es suficiente hacer una campaña intensa como la que hicimos las candidatas aquí en la Benito Juárez por 2 meses, ¿no? Hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo trabajo de concientización, de politización y de convencimiento, de hacer política por varios años, no solamente un par de meses, ¿no? Y aquí la cierro para no acaparar. Dentro de este balance que tiene que hacerse, doctora Violeta Vázquez, hay que revisar el papel que tuvo el partido en el gobierno, Morena en Ciudad de México, donde parece, mi impresión personal es que como que se confiaron demasiado, no veo que le hayan metido todo lo necesario para mantener esas posiciones políticas que tenía Morena, que bueno, todavía conserva en la capital del país. Y además también veo algo que me parece importante que pudiéramos reflexionar y por eso le quiero pedir su opinión, doctora Violeta Vázquez. En 2 momentos, por lo menos en estos días, ha habido una referencia al efecto que tuvo la narrativa de odio, la narrativa que hubo para convencer a muchísimas personas, específicamente de la clase media, del riesgo que representa el proyecto político de la 4T. El resultado que se tiene hasta ahora mismo no es totalmente tan positivo como lo están festejando ya en los medios tradicionales, pero yo veo un empeño en mantener el debate político centrado allí, porque tengo la impresión que están convencidos de que esto les ha dado resultado, y más que con la confrontación con la realidad del territorio nacional, me parece que se ha convertido en un aliciente para profundizar esta estrategia de tratar de construir un país inexistente y que en este sentido, al menos en Ciudad de México, como lo ha reconocido el presidente y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, parece tener efecto. ¿Cuál es el panorama que ve usted en adelante, doctora Violeta Vázquez, en este sentido específicamente y lo que pudiéramos analizar de lo que sucedió? Bueno, a mí me llama mucho la atención, bueno, voy a hablar de 2 cosas. La primera es que me llama mucho la atención cómo es que en 2018, más bien me pongo a reflexionar hacia atrás, es cómo es que ganamos el voto de la clase media y los universitarios en 2018. Bueno, obviamente el factor López Obrador es lo que más pesa en esa elección, pero ¿cómo fue que en ese momento se ganó y ahora definitivamente no se pudo sostener? Me parece que hay que considerar, uno, que sí, en efecto, el discurso de Claudio X, digamos, ¿no? Con su alianza y todo esto, ha sido mucho más efectivo de lo que pensábamos y ha sido mucho más efectivo en ciertos sectores. Eso es por un lado. Pero por otro lado, también hay que considerar que, mira, lo que yo vi en la Benito Juárez, en la casilla, fue una afluencia de gente que, digamos, sí la había visto en 2018, pero es que era algo que usualmente no se ven en las intermedias, ¿no? Había muchísima gente. Y a la hora del conteo, la relación de votos entre PAN y Morena, porque ahí se decidió, o sea, realmente los demás tuvieron muy pocos votos, era una proporción así como de 3-1. Entonces, yo sí esperaba, por supuesto, pues una victoria del PAN, pero no una victoria de ese tamaño. Hoy que empiezan a salir más datos, vamos viendo que las alcaldías, o más bien los distritos donde perdió Morena y donde la votación por la alianza fue más grande, son los distritos donde hubo muchísima más participación. Y eso es lógico, es decir, con tu 60% o más de votantes, que fue el caso de la casilla donde yo estuve, participaron como 60%, y en cambio en los lugares que mantuvo Morena, pues la votación era como hasta del 40%. Y esto me parece que pues, refleja un hecho muy obvio, que es que el voto de conformidad no sale caminando de su casa. O sea, hay que sacarlo, movilizarlo, llamarles, ya fuiste a votar, ¿no?
Mientras que el voto de confrontación o el voto de reclamo, ese sí sale, digamos, tiene suficientes alicientes para salir por su propio pie, ir a la casilla y depositar su reclamo. Entonces, eso es algo que, eso es una, digamos, es una inercia con la que tenemos que lidiar. Y como dice Renata, o sea, tenemos que lidiar haciendo política, no tanto movilizando con camiones, es decir, no es ese tipo de movilización la que se requiere, sino una movilización mucho más política, y ahí lo importante es, a mí me parece que sí se llegó, en estos 3 años, se logró alienar, si es que esa es la palabra, a una parte de la clase media y especialmente de los universitarios, porque ya también esos demográficos están saliendo, y eso es algo que Ernesto ya había dicho una vez aquí, que le preocupaba esa parte de la población que parece que no está apoyando a la 4T, y en efecto se cumple eso, ¿no? Se cumple que los universitarios y los apartidistas, pues ahora, digamos, entre los dos discursos, el de la 4T y el de la alianza opositora, se fueron con el de la alianza opositora, y eso creo que sí es algo en lo que tenemos unos pocos años para incidir, pero sí es donde deberíamos estar trabajando. Gracias, Violeta. Pues me quedo, ahorita voy a pedirte, Leonardo, esta imagen que te acabo de pasar, y que perdón que sea una imagen así hecha al vapor, pero precisamente ahorita que teníamos la entrevista con Luis Miguel Carriedo y después viendo también la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues me permití, Elisa Godínez, hacer una tablita precisamente que ilustra cómo quedó las diferencias que hay en la Cámara de Diputados. Y aquí estoy hablando hasta el 2021, es decir, hasta antes de la elección, había 253 diputados de Morena, 47 del PT, 11 del Partido Verde Ecologista y 21 del PES. Eso nos da un total de 332 de esa alianza que tenía Morena hasta esta legislatura. Estoy anotando ahí, estoy metiendo al PRI que con 49, porque el PRI, pues paradójicamente fue uno de los partidos dentro de la Cámara de Diputados que apoyó o respaldó varias de las propuestas e iniciativas de ley que presentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, del lado derecho está usted viendo, pues después de la elección, después del 2021, Morena de 253 pasa a 198, el PT de 47 pasa a 39, el Verde Ecologista de 11 pasa a 43, y el PES, pues ahora no tiene nada, y el PRI, que tenía 49, sube a 70. Hablando de la mayoría simple, es cierto que Morena mantiene la mayoría simple con estas alianzas. 280 le sobra, es decir, en términos de hacer alguna modificación a las leyes o leyes reglamentarias, pues sigue teniendo la misma posibilidad que tuvo en los 2 años y medio que lleva de gobierno Andrés Manuel López Obrador, y que llegó a modificar 139 artículos, no el artículo en su conjunto, es decir, no reformas estructurales, pero sí modificaciones a esas leyes, y documentamos 139 que lleva en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto va a seguir siendo posible con esas 280, incluso ahora con el PRI teniendo 70, hasta podría alcanzar esas 333 para poder hacer reformas constitucionales. Desde este ángulo, ¿cuál es el escenario que tú estás visibilizando o evaluando en este resultado electoral? Así, con estos datos, no sé ahí, Alberto, también si tengo alguna imprecisión, pero traté de ser escrupuloso de verificar los datos. Ese es el dato que arroja. ¿Cuál es tu valoración y tu balance de esto? A ver, mira, Ernesto, yo lo que diría es que para Morena fue bueno, o sea, para el presidente fue bueno mantener esa mayoría simple. Sin duda no puede ser nada desdeñable, considerando
el hecho de que el contexto pasado inmediato fue bastante complicado para el gobierno. ¿Por qué me refiero bastante complicado? Bueno, porque hubo una pandemia, y todavía estamos en una pandemia, porque la crisis económica derivada de esto fue bastante aguda para muchos sectores, lo padecieron muchísimo, ¿no? Y porque hay una oposición que tiene los medios hegemónicos en su favor, repitiendo todos los días, 24 horas, 365 días del año, una serie de mentiras y de fake news y de tergiversaciones, que incluso, bueno, en el caso de la pandemia han minado la estrategia, la pandemia misma, o sea, el manejo, y bueno, se encargan de decir cualquier cantidad de cosas terribles, ¿no? Yo creo que no quiero solo centrarme en eso, pero me refiero también, digamos, a todo lo demás, que no la tuvo fácil, la verdad, el gobierno, por más que quieran decirlo, no la tuvo fácil. Entonces, en ese contexto, el resultado es bastante bueno. No es el ideal, pero es bueno. Ahora, con respecto a lo que tú muestras de datos, pues creo yo que va a tener que volver a ser un poco como fue en estos 3 años anteriores. Se parte de la idea de que hay, digamos, estos miembros de algunos, quiero decir, algunos de los que hayan ganado, operadores políticos. No, digo, van a ser aliados en la Cámara, ¿no? Pero aquí sí quería hacer digamos, hacer un comentario muy preciso, que es, hay quienes dicen que el partido, digamos, que va a hacer la diferencia, aliado al Morena, va a ser el Verde, y hay quienes dicen que más bien ese apoyo y esa maniobra política para conseguir los votos mayoritarios para hacer ciertos cambios va a venir del PRI. Yo no tengo, digamos, la bola de cristal para saber exactamente cuáles van a ser los balances en ciertos momentos. Creo que Morena va a requerir un muy importante digamos, operador político en la Cámara, ¿no? Que pueda maniobrar eso y que lo pueda hacer de una manera que no vaya a ser desventajosa para Morena y sobre todo para el gobierno, porque a mí en lo personal el Partido Verde me da un terror absoluto por su naturaleza mercenaria, porque van a vender muy caro el apoyo y porque honestamente yo, pues, a mí en lo personal no me gusta, digamos, ¿no? Entiendo desde el punto de vista del análisis político y hasta cierto punto, digamos, pues sí, la convicción y la ética de ciertas cosas, pues se juegan muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí me preocupa esa parte, digamos, del Partido Verde y creo que sí, lo que va a requerirse es una maniobra política muy fina en la Cámara para poder lograr acuerdos. Sí, indudablemente ahí coincido, doctora. Yo lo he dicho varias veces en el sentido de que a partir de septiembre, cuando inicie la siguiente legislatura, creo que Morena tendrá que hacer una operación financiera importante y conseguir varias chequeras y hasta una cuenta en Islas Caimán o algún lugar, porque los partidos políticos con los que tendrá que negociar, especialmente el Partido Verde, venden muy, muy caro su amor. Y en ese sentido ahí, quién sabe qué vaya a ocurrir, porque no hablamos solamente de pesos y centavos, sino que hablamos también de agendas muy específicas en las cuales el Partido Verde históricamente ha tenido unas decisiones bastante cuestionables. Parte de la herencia de este caos en el sistema de salud que heredó este gobierno en la pandemia tiene nombre y apellido y se llama la familia González Torres, los fundadores del Partido Verde Ecologista de México. Tienen razón, doctora Elisa, en tenerle terror, y también doctora Violeta, y no sé, también Renata, al Partido Verde. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte, Renata, además de tu reflexión en este tema, algo que tú mencionaste que me parece fundamental, que es la autocrítica en lo hecho por el partido en el gobierno y Morena, y específicamente en lugares como Benito Juárez, pero también en otros lugares de Ciudad de México y en el resto del país. Y básicamente se refiere a algo que define, estoy buscando el nombre, creo que es Amparo Nieto, sí, dice, y define la opinión de varios en el chat de la audiencia. Dice Amparo: a diferencia del PAN,
que todo el año trabaja para ganar el voto, a Morena se le olvidó. Y efectivamente, hay varios comentarios en ese sentido de que Morena se confió, de que no hizo el trabajo que tenía que hacer, y como decía la doctora Violeta Vázquez, pues sí, se les olvidó que hay que convencer a la gente, algo que hicieron muy bien la oposición a la 4T. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles pasos tienen que darse en la revisión de lo que no se hizo y lo que se hizo mal, Renata? Totalmente. Creo que parte de lo que puede explicar lo que sucedió el 6 de junio aquí en la Ciudad de México es que tampoco hemos sabido como gobierno informar los avances, ¿no? Cosa que el PAN aquí en la Benito Juárez lo ha sabido hacer muy bien, ¿no? Aquí informan, te cambian una luz afuera de tu casa y te avisan, ya se cambió, está todo bien. O sea, algo que ese va y viene con la gente, digamos, colgándose las medallas de cosas que tendrían que hacer porque es su responsabilidad, pero lo hacen bien, ¿no? Lo anuncian bien. Y entonces esta conciencia colectiva, por lo menos aquí en la Benito Juárez, de que las cosas sí se resuelven, está ahí, ¿no? Y nosotros como gobierno en la Ciudad de México hemos hecho probablemente más que la gran mayoría de los gobiernos. La gestión de Claudia Sheinbaum para mí es fantástica, ¿no? Se ha hecho un trabajo impecable en muchísimos ámbitos de la vida pública. Sin embargo, creo que nos ha faltado saber cacarear, socializar ese trabajo para que la gente sepa qué cuestiones le han correspondido mejorar a la ciudadanía. Y aquí algunos ejemplos, ¿no? Algunas de las propuestas de los mismos candidatos del PAN que hacían durante campaña eran cosas que la doctora Sheinbaum ya tiene implementadas, ¿no? Y que ni siquiera, no sé si no se hubieran enterado o lo estaban usando de manera tramposa para engañar a la gente como cosas que estaban prometiendo, pero que ya de igual forma se hacían, entonces podían después colgarse, ¿no? Entonces creo que esta falta de comunicación o de socialización de lo que ya se ha hecho es fundamental para los siguientes 3 años de gobierno, sino que mucho en campaña, y no solo a mí, a muchos otros compañeros que nos decían es que ustedes, y se referían a todos los políticos, ¿no? No nada más a Morena, pero vienen, piden el voto y no regresan, ¿no? Y eso es gravísimo esa idea que además es cierta, desgraciadamente, que no solamente, nuevamente, no solamente aquí en la Benito Juárez, ¿no? Tenemos compañeros como Sebastián Ramírez, que también le pasó lo mismo en Coyoacán, y que en realidad la gente tiene razón, ¿no? Es cínico de parte de la manera en la que se hace política, ir a pedir un voto, ir a prometer cosas que, dicho sea de parte, en las alcaldías que se perdieron y que se ganaron, en todas. Es que esa presencia territorial tiene que seguir si no se quiere profundizar el fracaso que se tuvo aquí en la Ciudad de México. Ya, gracias, mi querida Renata. Violeta Vázquez Rojas, a ver, el discurso que hay en distintas corrientes es, pues, ganamos, quedamos igual, no perdimos, sí ganamos, y los otros ganamos, perdimos. Más allá de esos discursos, creo que si hay un partido el que más se benefició en este proceso electoral, uno, pues fue Movimiento Ciudadano, que casi duplicó su presencia en el Congreso de lo que tenía, y ganó además una gubernatura no menor con un candidato impresentable, sí que es casi de más de oírlo, hay que tomarse un omeprazol o algo así, ¿no? Pero finalmente ellos se fueron solos, ¿no? Y lograron eso en la Cámara de Diputados, que bueno, habrá que reconocérselos que algo ahí le salieron bien las cuentas en ese sentido. Esto que señala Alberto Nájar de falta de autocrítica, esto que señala Renata también, de no hay autocrítica, y yo tengo un escrúpulo ahí, Violeta Vázquez Rojas, cuando escucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, que comparto el planteamiento que hace, o sea, finalmente mantienen la mayoría simple, además con un añadido que me parece fundamental, y que ahora tienen 17 gubernaturas en total, y que de estas ganaron, y que en esta elección ganaron 11, y eso hace una enorme diferencia
en los procesos electorales, en la estrategia de seguridad pública, en la estrategia, en el modelo económico, a la hora de tener pues la mayoría de las entidades federativas bajo gobiernos de Morena. Pero falta esa autocrítica, escucho, y mi escrúpulo es que empiece otra vez esta corriente que está dentro de Morena, que son una especie de paravoceros, que empiezan a repetir el discurso y no hay una autocrítica de qué demonios pasó, qué carajos pasó. Platicando con Renata ayer un poco telefónicamente, pues se hablaba también de hasta qué momento se les asignó recursos a los candidatos, a las candidatas. ¿Cuál es desde tu mirada, Violeta, desde tu ángulo, tú que conoces bien precisamente Morena, pues los puntos que hay que reforzar, que hay que empujar al interior de ese partido? Bueno, no quiero aclarar que no soy experta en la vida interna del partido, pero sí creo que el discurso triunfalista ahorita no ayuda mucho, ¿no? O sea, sí hay que tomar esa victoria con mucha cautela. O sea, como dije al principio, creo que no hay que comprarnos el discurso derrotista de que Morena perdió, porque nos matizando, relativizando y ponderando con lo que suele pasar en las intermedias, que todos los gobiernos han perdido siempre escaños desde Salinas. Digamos, Salinas fue el último que de hecho recuperó escaños, todos los demás han sistemáticamente perdido. Entonces, me parece que en ese sentido lo que pasó no es algo fuera de lo normal, pero creo que sí se tiene que tomar con pinzas y se tiene que tomar con muchísima pues cautela, ¿no? Habría que recordar también que a veces comparamos la conformación actual del Congreso con la conformación que viene, ¿no? La futura, la del futuro inmediato, sin considerar que durante la legislatura se mueven muchísimos escaños. O sea, para no hacer el cuento más largo, Mario Delgado era diputado del PT, ¿no? Y ahora es el presidente Morena. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos comparando cosas que son iguales, ¿no? Y no conformaciones que se van agregando a lo largo de la legislatura. Una cosa que también creo que me gustaría recuperar es que esto de lo que habla Elisa, de que pues se van a tener que hacer alianzas con muchísima habilidad política. Creo que una de las cosas que creo que podemos estar seguros que no va a suceder y tendríamos que cuidar que del otro lado no suceda, es que esas negociaciones de parte de Morena no van a ser con dinero. O sea, eso es lo que quiero creer y creo que no vamos a estar en las alianzas de maletas de las bolsas Louis Vuitton. O sea, que se van a hacer alianzas con habilidad política y van a implicar muchísimas negociaciones y esperemos que se hagan bien, pero no van a ser ese tipo de moches, ¿no? y de corrupción. Eso espero que del otro lado tampoco suceda, ¿no? O sea, del lado de los que sí tienen el dinero y que no tienen los escrúpulos. Esperemos que haya muchísima vigilancia en este Congreso para que esas cosas no pasen. Entonces, yo creo que a mí me parece que hay ciertas críticas internas que se mantienen, pues, como decíamos, la ropa sucia se lava en casa, y el partido sabrá qué tipo de análisis tiene que hacer y qué reconfiguraciones tiene que hacer, y probablemente no las va a hacer públicas, pero sí. Yo llamaría a quienes sí están inmersos en la vida interna del partido a que sean muy honestos con lo que quieren y pueden lograr, porque lo que viene es muy importante. O sea, y como dije, no es nada más 2024, no es dentro de 3 años, es ya en agosto, ¿no? Que se viene una desmovilización contra la consulta ciudadana. Eso es algo que hay que tener en cuenta, y ahí es donde hay también que ir a probar que sí podemos movilizar gente para participar de ese tipo de ejercicios que propone el presidente, y la revocación de mandato, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita es un muy buen momento para no dormirse en los laureles, porque ni siquiera tenemos laureles donde dormirnos, pues. O sea, sí hay yo creo que sí hay un efecto muy claro del asedio, como dice Elisa, del asedio de la prensa corporativa en contra del proyecto de la 4T. Y sí, ya vimos que sí arañan, o sea, a lo mejor no muerden, pero sí arañan, y es muy probable que eso ocasione una inercia, ¿no? En ellos, un ímpetu, digamos, que pueda ser mucho más dañino en las siguientes participaciones ciudadanas. Dentro de este adelante. Ay, perdón, adelante. Yo sé que no me toca, pero ¿puedo agregar nada más algo de MC?
que siempre me quedo con muchas ganas de soltar, de voladísima. Es que ahorita lo que mencionaba Ernesto sobre Movimiento Ciudadano, que fue en realidad el único partido que creció, aunque fue a poquito, pero creció y algo le salió bien, porque Morena perdimos 500,000 votos con respecto a 2018, el PRIAN perdió 20,000 votos, que aquí podría, no necesariamente, pero podría ser una de las razones, y MC por el contrario, ¿no? Fue el único que creció. Ahora, creo que no se analiza de pronto que la manera en la que ha construido poder MC. Los únicos dos lugares en donde Movimiento Ciudadano ha construido poder, Nuevo León y Jalisco, tienen a dos impresentables, como decía Ernesto, ¿no? Gente de verdad que da ñáñaras. Y pareciera ser que acá en la Ciudad de México se saben deslindar muy bien de esos dos personajes y mantener esta narrativa de progresía buena ondita, cuando además aquí en la Ciudad de México su líder también es un innombrable. Este señor, Salvador Chepstorisky, que ni puedo decir su apellido bien, ese señor vendió la salud pública, fue un mercenario de la salud pública en el calderonismo. Y sin embargo, el resto de sus personajes públicos saben deslindarse o marcar cierta lejanía con Samuel García o con Alfaro y alabar o limpiar el nombre de Chepstorisky aquí. Y yo argumento que en ambas cosas, que tanto como se deslindan de Nuevo León y de Jalisco, como la manera en la que acá a su líder lo saben limpiar, son una cuestión de clase. Sí, justamente eso quería, gracias Renata, eso quería preguntarle, doctora Elisa Godínez. Uno de los elementos que se han puesto en el análisis y tal vez valdría la pena revisar con más profundidad es el papel que tuvieron las clases medias en este resultado electoral, específicamente en Ciudad de México, en donde pareciera que hay un enorme descontento de estas personas con un ingreso económico pues importante, mayor o por lo menos en el promedio, un poco más arriba, y que en algún momento algunos señalan como los que fueron convencidos por esas campañas sucias que hubo intensamente desde 2018 hasta ahora. Pero yo también me pregunto si no vale la pena hacer un análisis, un balance también crítico de hasta dónde el gobierno federal no atendió, al menos no en el discurso, a estas clases medias. Esta concentración en el discurso de primero los pobres, resultado que ahora vemos, y también me gustaría que lo viéramos también a lo que viene en adelante, porque no sé si será momento de hacer un replanteamiento de, no sé si de política pública, pero al menos sí de discurso por parte del gobierno federal, más allá de los partidos, hacia esta clase económica, esas clases medias que de una u otra forma parece que fueron olvidadas. Y yo lo digo porque el peso que pueden llegar a tener en términos electorales, lo vemos ahora mismo, si es que es el caso, pero también me gustaría también hacer un poco el balance de quiénes en su momento encabezaron parte del movimiento político que desde 1988 y que se consolidó en 2000, cambiaron la faz electoral por lo menos de este país. Me refiero a esa clase media. Bueno, muy de acuerdo con lo que planteas, Alberto. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacer un análisis mucho más fino y bastante cuidadoso de esta situación. Lo primero que te diría o que diría así a bote pronto con respecto a la Ciudad de México, y por supuesto que faltan muchos elementos por poner sobre la mesa, pero digamos lo primero que a mí me salta es, bueno, que en la Ciudad de México es un caso muy particular, pero solamente primero aclarar que en la mayoría de las grandes zonas urbanas en México un poco se repite este rechazo a la decisión del régimen actual de primero los pobres. O sea, esas clases medias en las zonas urbanas grandes de México está, digamos, volcada un poco más a la derecha y se han mencionado aquí, mucha gente los menciona, no estoy diciendo nada nuevo. Uno es que yo creo que sí, ahí sí coincido con lo que dijo el presidente ayer. No lo explica todo, pero yo coincido en que aquí hay una especie de exceso informativo y, digamos, de discurso permanente, ¿no? De estos medios hegemónicos que están repitiendo permanentemente lo que ya hemos dicho, ¿no? O sea, la campaña negra en la Ciudad de México, como dijo Violeta bien,
No muerde tal vez, pero sí araña, ¿no? O 3 momentos emblemáticos de esas campañas negras en el pasado inmediato, que es, bueno, todo el tema, digamos, de la pandemia, el manejo de la pandemia y demás. El tema también en la Ciudad de México en particular, que tiene que ver con todo lo que se confrontó con los movimientos de mujeres, con el feminismo y demás, que también es una cosa donde hay que hacer críticas, sí, pero también, digamos, de los dos lados, ¿no? O sea, yo creo que para nadie es un secreto que la derecha se montó en ese discurso también y lo instrumentalizó de manera muy perversa y efectiva, ¿no? Y también, bueno, pues todo esto que tiene campañas de miedo, ¿no? Lo de los niños con cáncer, la falta, digamos, de medicamentos, todo esto que se repite de manera incesante, tiene efectos. Ese es el lo primero que diría yo. Y el segundo, muy evidente, que se notó, que sí se sienten desplazadas específicamente con respecto no, digamos, primero los pobres no, sí fue en serio, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, sí, primero los pobres, pero una parte de nosotros que te votamos y nos estás totalmente abandonando. Pero también yo no tengo todos los números ni todas las pruebas, pero por lo que he visto, también en la Ciudad de México hay un descontento de ciertos sectores populares, cierta clase media baja. No solamente son las clases medias, es de manera muy evidente que las clases medias dijeron no y están en eso. Y a esto quiero referirme con esta otra parte de sectores populares. Y no es mayoritario, por supuesto, pero ahí me parece que en el caso de la Ciudad de México está faltando operación política. Me parece que hay un problemita o un problemota, no lo sé, en cuanto a la mediación política entre gobiernos diversos que hay en la Ciudad de México, sin lugar a dudas, pero digamos, en este segundo factor que son las clases medias y algunos sectores populares que están lastimados, sí están lastimados, se sienten no tomados en cuenta, unos por los privilegios perdidos, en el caso de la clase media, sin lugar a dudas, se sienten ofendidos, ¿no? Otros, los pequeños comerciantes y digamos cierto sector de la clase media, media baja, por la falta de apoyos, ¿no? Que yo creo que eso hay que verlo también en su justa dimensión. O sea, yo creo que viendo la retrospectiva, me parece que el gobierno federal hizo bien en no endeudarse y en no utilizar dinero para rescatar a los grandes capitalistas, como siempre sucedía en las crisis, y me refiero particularmente a lo de la pandemia, pero claro que también, no sé si hubiera sido, o si hubiera habido dinero suficiente para resolver el problema de estos sectores medios bajos, pero pues obviamente se sienten abandonados, ¿no? Por esa parte. Y hay otra parte que me parece importante resaltar en términos de que creo que sí, no es un factor fundamental, pero pesa un poquitito, que hay ciertas cosas que en percepción de los votantes y de la ciudadanía está faltando. Y voy a poner un ejemplo, que es el tema, digamos, de la corrupción. La bandera de la corrupción fue y ha sido, digamos, en el gobierno federal una cosa importantísima, ¿no? Pero a la ciudadanía le está faltando ver de manera efectiva los resultados de eso. Podemos explicar por qué no han habido resultados en otra mesa, bueno, todo lo que quieran. Pero hay ciertas cosas como ese ejemplo en donde de repente estos sectores ven que como que está faltando, ¿no? Y están un poquito desencantados. Yo creo que es normal, pero hay que también ser autocríticos de parte, o tendríamos que ser quienes simpatizamos con esta causa y también de parte, digamos, de quienes están más que simpatizantes, sino que son militantes y demás, pues tendrían que revisar eso también, ¿no? Eso diría yo. Ya, gracias Elisa Godínez. Mi querida Renata Turrent, pues casi se nos está acabando ya el tiempo. A mí me gustaría, si pudieras también desarrollar esta parte de algunos elementos que se presentaron. Incluso recuerdo cuando apenas ustedes estaban siendo designadas, pues como candidatas o precandidatas, pues bueno, estaba todo el tema de Félix Salgado Macedonio, estaba pues esta sensación
de abandono por parte del Ejecutivo Federal a los grupos o colectivas feministas, particularmente para abordar este tipo de temas, y se convirtió de pronto en un asunto en donde pues, casi nadie podía hablar de esos temas porque se convertía en, es que estás golpeando la 4T, es que no puedes hablar de eso porque es un golpeteo. Me parece que ahí hay que colocar una justa medida en esa parte, porque si bien, y permítanme mi confesión, pues soy uno de los que está aterrado de que vaya a regresar el PAN o el PRI o el PRD, y de esa manera, y como creo que van a regresar, así como nos dejaron el país, ¿no? En los huesos, lleno de fosas, de pobreza extrema, de corrupción, de impunidad, y con esta rabia que traen ahorita, pues claro que uno tiene esos temores y esos escrúpulos de que vaya a regresar otra vez la pesadilla. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, algunos otros elementos que consideras que pues, se afectaron y que ahora que has estado como candidata y conociendo un poquito más las entrañas de Morena, entendiendo esto que dice Violeta Vázquez Rojas, de que los trapos sucios se lavan en casa, eso lo entiendo perfecto, pero los que creo que sí son un derecho de la audiencia y de la militancia, pues de saber qué cosas sí se considera que tendrían que ajustarse, Renata Turrent. Sí, qué gran pregunta. Creo que tengo 4 ejes muy breves para responderla. El primero es que sí creo que en la Ciudad de México se absorbió el tema de Félix Salgado Macedonio. Violeta lo decía muy bien, que se votó aquí por el candidato incorrecto, ¿no? Como si aquí hubiera sido la elección de Félix Salgado Macedonio. Acá pegó más fuerte porque la Ciudad de México está más politizada, ¿no? Es algo normal que como partido tuvimos que haber descontado, tuvimos que haber entendido que esto podía pasar. A mí en lo personal en la calle sí me tocó muchas mujeres, además mujeres que probablemente ni siquiera se consideren feministas, ni mucho menos mujeres en sus 40, 50 años, que sí estaban muy molestas por el tema de Félix Salgado Macedonio y que te pedían una respuesta, ¿no? De por qué tu partido hizo esto y por qué no has dicho nada, ¿no? Entonces, esta posición en la que como partido sobre todo muchas mujeres nos vimos envueltas en el tema de Félix Salgado Macedonio, sí fue algo que de México nos cobró factura de una vez. Y específicamente a las mujeres, ¿no? A las mujeres dentro de la 4T, porque a nosotras es a quien se nos pide la explicación de por qué Félix Salgado está ahí y por qué no se hizo nada, ¿no? Que dicho sea de paso es un planteamiento muy machista también, que se nos haga responsables a nosotras, pero así es, y al final de cuentas creo que como partido teníamos que haber entendido que las feministas dentro de la Cuarta Transformación somos un activo, no me encanta hablar como en términos tan capitalistas de activo, pero bueno, para darme a entender, un activo que no se debía poner en jaque y que creo que al final de cuentas se hizo. Entonces, yo ahí lo dejo y creo que aquí en la Ciudad de México sí nos cobró factura y nos cobró factura rápido. Número 2, el tema que dice Elisa, importantísimo de la corrupción, y creo que además de todo, nada más para abonar a lo que ya dijo, entrar al 1 de agosto, a esta movilización del 1 de agosto para el juicio de expresidentes va a ser muchísimo más complejo sin nadie en la cárcel, ¿no? No tenemos a nadie en la cárcel para decir, vamos a enjuiciarlos, porque sí hay una cuestión, sí se están manejando las cosas diferentes, y si haces una fechoría te vas a la cárcel. No tenemos cómo dar ese ejemplo sólido de que en la Cuarta Transformación estamos llevando la justicia de forma diferente. Sí la estamos, nuevamente creo que es un programa entero para decir, claro que la estamos llevando, no tengo duda de eso, pero un ejemplo sólido para decirle a la ciudadanía, mira, si sucede, no lo tenemos, y entrar al media, por lo menos a nivel narrativo, y creo que, bueno, sí, a nivel narrativo, porque sí hay cosas que se ha hecho por la clase media, sobre todo la clase media baja, ¿no? Todos los apoyos que se dieron a nivel local en la Ciudad de México por la pandemia fueron importantes, pero nuevamente no se supo socializar este tema. Y el cuarto tema, que creo que sí es un poco más complejo, que tú mencionabas, querido Ernesto, es el tema del feminismo. Creo que si bien en redes sociales y en este como círculo rojo se habla de que el presidente y la doctora Sheinbaum no apoyó al movimiento feminista, creo que en la calle pasa totalmente lo contrario. Creo que en la calle la gente está enojada porque se les dejó hacer mucho a las mujeres. No hay impunidad por parte de las mujeres porque fueron a rayonear, fueron a golpear y nadie hizo nada. Aquí yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con ese planteamiento, pero es
es algo muy común en la calle que toda la gente nos dice, mujeres y hombres y de muchas edades, ¿no? ¿Por qué se les permite hacer esto y nadie hace nada? Entonces creo que es un tema muchísimo más complejo de operar políticamente, porque por un lado la convicción, la profunda convicción de apertura total a la protesta por parte del gobierno federal y de la doctora Sheinbaum, pero por el otro sí tienes ese descontento de parte de la ciudadanía. Ahora, y con esto cierro, mi último, yo aquí sí quisiera hacer un llamado que he hecho varias veces y también se me vienen encima las feministas, pero ahí voy, es que esta autocrítica por parte del movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista nunca había, creo yo, sido tan duro, tan candente en su crítica hacia un gobierno, y ahora quiero yo ver cómo van a negociar con el PAN, ¿no? Entonces, entender que la lucha política que se está dando desde el movimiento feminista es totalmente válida, pero también hay que aprender como movimiento político a hacer política, entonces, y a evaluar con quién me conviene sentarme, si a platicar con Claudia Sheinbaum o en 2024 con, toco madera, a algún panista, ¿no? Y vamos a ver de qué manera se resuelve o digamos, se toma la acción para resolver este movimiento o en específico las manifestaciones de este grupo, ¿no? Entonces, pues ahí nada más algo para reflexionar. Muchas gracias, Renata. Y para la reflexión y para cerrar, desgraciadamente el tiempo se nos agota y ojalá pudiéramos tener más espacio, y de hecho la audiencia también lo pide, doctora Violeta Vázquez. ¿Cuál sería como la ruta que tendría que seguirse en adelante? Porque claramente, al menos de mi percepción, en el debate político, las mañaneras fueron efectivas, bastante efectivas en la forma de comunicar lo que el presidente de la República hace y bueno, lo que quiere, vamos, está gobernando desde allí. Pero ya a nivel electoral pareciera que hubo otro discurso que también bastante efectivo, que tuvo sus resultados y lo vemos ahora mismo. En esta reflexión hay algunos que también, como dice Renata Turrent, que están como que planteando también la necesidad de que tomen acciones de gobierno más y de razonamiento, que me parece que debe ser así, pero que no se entiende bien en muchos ciudadanos, y el resultado de nuevo ahí está, al menos en Ciudad de México. ¿Cuál debe ser esta reflexión que debería hacerse en adelante? Sin caer, por supuesto, en esta idea de algunos que piden mano durísima a lo que sea, pero también sin quedarnos en la inacción, como plantean algunos en el chat de la audiencia, doctora. Bueno, yo creo que las mañaneras han hecho muy buen papel en establecer cuál es la línea de confrontación, ¿no? O sea, digamos, constituir un adversario que es la oligarquía contra un pueblo consciente y politizado. Y creo que eso ha sido muy efectivo y eso explica muchas cosas, y me parece que es una línea que es además positiva, porque politiza, porque, no sé, porque la gente se siente parte de algo sin necesariamente tener que tener credenciales de movimientos identitarios específicos, o sea, se siente parte de un debate público, y eso está bien. Sin embargo, estoy de acuerdo con Renata en que también se tiene que saber comunicar las cosas que sí se hacen, ¿no? O sea, hay muchísimos programas y cosas, por ejemplo, en el tema de las mujeres, ¿no? Creo que, pues, si la titular de Mujeres tuviera más oportunidad de hablarnos de lo que está haciendo cosas interesantísimas, eso sería mucho más productivo que confrontar y decir, no, es que están infiltradas, es que lo que pasa es que se les está montando la derecha. Bueno, sí, ya sabemos que se monta la derecha, pero digamos, esos problemas no se resuelven diciéndole a un movimiento que se le está montando el conservadurismo. Así no se resuelve, ¿no? En cambio, sí hay acciones que van hacia resolverlo, pero de esas no se habla tanto. Entonces, probablemente, digamos, si el presidente escuchara alguno de nuestros consejos, que no creo, pero, digamos,
está difícil, ¿no?, llegar hasta allá, pero ojalá que pudiera tomar en cuenta ese balance, o sea, hacer un balance. Yo no digo que deje de confrontar, yo creo que es necesario confrontar y es necesario polarizar en ese sentido, ¿no?, de establecer cuáles son los polos del debate político, pero creo que también debería haber mucha más, digamos, comunicación. Odio la palabra asertivo, pero es esto, o sea comunicar afirmaciones, cosas que sí se están haciendo. Porque estos 4 ejes de los que habló Renata, pues son ejes también discursos, ¿no?, que gana la oposición. Y a veces, como dice un amigo, lo que importa no es lo que pasa, sino cómo se percibe. Y en eso creo que tenemos una buena lección que aprender de aquí a agosto. Ya, pues, bueno, ahora que me entero que a la doctora Violeta Vázquez Rojas, esta lingüista, odia la palabra asertivo, tomo nota para no volverla a usar, Santa María. No vaya a ser, imagínese usted. Elisa Godínez, una reflexión final de algo que no hayamos atinado a preguntarte, pero con lo que te gustaría cerrar esta mesa, ¿con qué sería, Elisa? Pues bueno, la verdad es que antes que nada agradecerles la invitación porque estuvo muy sabrosa la mesa y me gustó muchísimo y no me quedé casi con ganas de decir nada. Fueron muy buenas las preguntas, sino yo más bien, pues no me gusta hacer mucho futurismo y esas cosas así como en plan clásico analista político, que nada más está ahí queriendo decir algo que no, pero yo pondría atención un poco en el hecho de ver qué va a pasar con la dichosa coalición o alianza que se formó ahora de oposición, porque también un poco la narrativa es que nos hacen creer que es, digamos, así muy homogénea y están muy unidos y sí la van a hacer y todo esto. Y yo tengo las sospechas de que no va a ser tan sencillo, además de que no les fue tan bien en los resultados, yo creo que no va a ser sencillo que vayan a mantener la unidad, por ejemplo, para el 2024, yo creo que no va a ser tan fácil que las dirigencias de los partidos se pongan de acuerdo y vayan igual otra vez en coalición. ¿Quién sabe? A lo mejor me equivoco, pero digamos, a lo que voy es una invitación a observar mejor los movimientos también de aquel lado, y no nada más, digamos, del lado de quienes estamos resistiendo, quedarnos perpechados aquí en la resistencia, sino tratar de ver y analizar cómo se está moviendo también del otro lado y cómo también intentar mostrar que lo que están diciendo no es necesariamente lo que está ocurriendo dentro, ¿no? Entonces, un poco nada más es esa invitación, con eso cerraría yo. Pues ya, pues Elisa Godínez, Violeta Vázquez Rojas, Renata Turrent, pues nosotros agradecidos y encantados de haberlas tenido a ustedes tres en me parece un análisis a profundidad de lo que está sucediendo en el proceso electoral en México, los escenarios que vienen, ahora la consulta para agosto, esto que señalaba también Violeta Vázquez Rojas, pues la revocación de mandato que viene creo que para febrero, así que pues vaya que se tiene trabajo el partido Morena y pues todas las corrientes políticas que hay en el país, pues van a estar, 2021 va a seguir trepidante, así que pues les agradecemos, gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias, mucha suerte. Suerte. Gracias, hasta pronto.